Muy buenas noches, ya estamos en una nueva versión de Hora e Incidentes. Hoy hablaremos de incendios en altura, un fenómeno que cada día se vuelve más común en las emergencias que atendemos los bomberos chilenos y latinoamericanos. Y ojo, ya hablamos de esto la semana pasada, pero quedaron hartos temas que no alcanzamos a ver, como situaciones del puesto de comando de incidentes, la ventilación, la evacuación o rescate. Y lo vamos a hablar hoy día con Jean-Pierre Cheró, quien es bombero, instructor de la Academia Nacional de Bomberos hace más de 15 años. Fue también coordinador de procesos técnicos de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Hoy se desempeña como analista académico de Ambipar Training y también participa de ADIE Chile. ¿Qué es ADIE Chile? Bueno, se lo vamos a preguntar a Jean-Pierre también cuando se conecte. Le damos la bienvenida a las personas que se están sumando, que como todos los martes se conectan en este live y le dedican un par de minutos, casi una hora, a su capacitación como bomberos o como bomberas de la parte en donde prestan servicio. Vamos a ver si es que Jean-Pierre ya está conectado o si no, vamos a rellenarnos, pues si para eso somos buenos. A ver, aquí está, pero lo estamos invitando. Oigan, primero que todo tengo que comunicar que lamentablemente eh, le hackearon la cuenta a nuestros amigos de Hook Black de la Bartería, así que están sin Instagram, pero vienen de retorno. Me veo muy amarillo. ¿Cómo está Jean-Pierre? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, igual aquí amarillo, no tengo hepatitis, por si alguien tiene la duda. Es un efecto de las luces que no sé por qué hace 3 minutos no se veía así. Se nos pegó ya, Pierre. Hasta ahí nos llegó la talla. Vamos a ver si es que lo recuperamos. Bueno, pero por mientras vamos a rellenar, como les dije. Lamentablemente nuestros amigos de Hook Black Telebartería les hackearon el Instagram, así que vamos a estar informando a través de historias cuál va a ser la nueva cuenta que se creen o si es que recuperan la cuenta que tenían, ¿cierto? Reintentar, vamos a reintentar con Jean-Pierre. Ustedes saben que esto es así, la magia del live, a veces funciona, a veces no funciona. Eh, Parece que tiene BTR Jean-Pierre. Ahí lo estamos reinvitando. Oye, muchas gracias, ahí volvió. Ahí sí. ¿Tenéis BTR, Llegué hasta la Jean-Pierre? hepatitis. No, por suerte que no. Ya, perfecto. Está, No, no, no. llegamos hasta la hepatitis y ahí se quedó pegado. Sí, ahí se te quedó pegado, pero no. Decía que el efecto amarillo, no sé por qué está pasando en este live. Acababa de hacer un live en otra plataforma y no me veía así, pero bueno, así es la vida. Oye, Jean-Pierre, bueno, bombero hace mucho tiempo, instructor de la Academia Nacional de Bomberos, y yo de hecho delante subí una foto eh, de un curso en el 2016, justamente de incendio en altura, con unos amigos gringos, que el nombre era bien particular, se llamaban Frita, eh, como papa frita, pero sin las papas. Yo recuerdo que tú estabas tomando nota porque se venía, me imagino, algo en cuanto al curso de la academia. En ese tiempo tú trabajabas para la Academia Nacional de Bomberos. Eh, Correcto. y por diferentes razones de la vida nos encontramos hace no mucho tiempo atrás y quedamos aquí, habíamos agendado este live que no habíamos llevado a cabo, pero que lo teníamos comprometido a través de ATIE Chile. Y ahí yo te voy a pedir que me explique y le explique a nuestros auditores también qué es ATIE Chile. Exacto. Bueno, es una organización que creamos un grupo de profesionales de distintas áreas enfocados en la reducción de riesgo y desastre. En, eh, en este caso, en la etapa de preparación, para distintas organizaciones, comunidades, juntas de vecinos, eh, distintas organizaciones que se desarrollen en lo que es la emergencia y obviamente también enfocado en esto que hoy día está avanzando a paso agigantado, que es la reducción de riesgos y desastres, y entre las organizaciones que nosotros
apoyamos como organización, están los bomberos, ¿bien? Que es la labor más visible que nosotros realizamos. Sin embargo, nuestro proyecto de asociación, que nace como Fundación Mi Cuartel en algún momento, y luego migra para poder lograr tener, obviamente, los recursos necesarios para poder apoyar a las distintas organizaciones, a lo que hoy día es la Asociación Técnica de Intervención en Emergencia, ATIE Chile, que precisamente busca no solamente capacitar, sino que apoyar en todas las materias necesarias para la reducción de riesgo y desastre, que es lo que a nosotros nos interesa. Entre ellos hemos hecho distintas actividades. Hoy día nos estamos preparando para la Teletón, para apoyar con un equipo en una actividad de una organización que es ADO Chile, que es una asociación también de organizaciones sociales, donde también somos parte de ese grupo. Eh, hemos creado, hemos participado, por ejemplo, en salidas solidarias a ver personas en situación de calle. Con nuestro equipo también hemos prestado apoyo en soporte vital básico, en revisar a las personas en situación de calle, y obviamente es mucho más amplio que lo que más visible, que es apoyar a bomberos y precisamente en cosas que hoy día son más necesarias, como por ejemplo en algún momento dictamos talleres de parto, ¿bien? Incendio en altura, que muchas veces es muy difícil o es complejo que se puedan capacitar los bomberos en estas materias, pero eso es ATI Chile. Somos un grupo de distintos profesionales de, obviamente, distintas áreas. Entre ellos hay varios bomberos, instructores que obviamente también buscan apoyar, en este caso, a las distintas organizaciones sociales, y en el caso también a las compañías de bomberos que puedan requerir capacitación y los podamos apoyar. Perfecto. Oye, ahí está nuestro amigo Belarmino Retamales. Ahí, Entre ellos. sí, entre ellos está Belarmino ahí conectado. Hoy vamos a hacer una invitación a las personas que nos están escuchando a que compartan este live para que más personas sepan de la conversación que vamos a tener hoy día sobre incendio en altura con Jean-Pierre, y también para que puedan participar y dejar los comentarios que estimen convenientes. Oye, Jean-Pierre, vamos a hablar de incendios en alturas, pero antes tenemos que saludar a quienes hacen posible semana a semana que realicemos este programa, que son nuestros auspiciadores. Vamos a partir saludando a Hook Black de la Artería, que comentaba y lamentablemente les hackearon el Instagram. Ellos hacen todo lo que son cucardas y trabajo en cuero. De hecho, hacen un casquito de cuero chiquitito que es muy bonito para tenerlo como chiche, para regalo. Mi compañía, de hecho, mandó a hacer las cucardas ahí a Hook Black, así que el trabajo es bien interesante. También a Dregman Confecciones, que es del amigo Eric Dregman, ¿cierto? Eh, que hacen todo lo que son las ropas para cuartel, incluso hacen juegos de sábanas, perdón, de cobertores, fundas de almohada, para que le demos una identidad bomberil a nuestras compañías y se vea un poquito más ordenado. También saludamos a Firesoft, que es esta empresa que tiene el Viper, Despacho 1, el sistema de las tablets para los bomberos, y que no solo se dedica al área bomberil. Tú que trabajas en el área de emergencia, también ellos tienen productos para sistemas de despacho de ambulancia, sistemas de despacho de municipalidades. Es bien completo lo que hacen. Y por último, vi que comentó por ahí a nuestros amigos de Algrifo, que son una tienda que vende productos originales, bomberiles chilenos. Tienen la mítica tarjetita Algrifo, que no sé si tú perdón, Antilleta, que no sé si tú la cachai, Jean-Pierre, que es una tarjetita de aluminio La que se tenemos. pone en el casco. Los bomberos sabemos para qué es, no lo vamos a decir así tan masivamente, pero que funciona harto y que prontamente va a estar por aquí atrás. Así que eso Bueno, se lo hay también en lo que es el grifo, hay una herramienta que es para entrada forzada no invasiva, ¿bien? Que es una pequeña herramienta que está disponible al grifo, muy útil para la entrada sin causar daño a distintas eh, estructuras diferentes a las técnicas que normalmente ocupamos de entrada forzada. Así que hay un interesante tema también para poder conversar. Sí, interesante el tema para poder comer. Ahí se conectó Belarmino y Camilo Coseo, que yo sé que participan de Aries Chile. Así que bueno, a lo que nos convoca Jean-Pierre.
incendio en altura, un temazo, cada día las ciudades se construyen más hacia arriba, y lamentablemente los bomberos en muchos casos solamente tenemos capacitación para lo que son incendios, llamémoslo horizontales, ¿cierto? En casas de uno o dos pisos, quizás hasta tres, en lo que en casi todo Chile se llama el 1001, ¿cierto? Pero cada vez es más frecuente que salgan 1002, fuego en edificios, fuego en altura, y que nos desordenan un poco el trabajo. Uno va Así es. mentalizado a bajar la línea, correr y entrar, apagar. Pero aquí no es así. Cambia, Entonces, cambia mucho la visión de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Eh, Hay varios temas asociados entonces a lo que es la edificación en altura. Tenemos varias cosas que poder conversar en lo que se refiere a la arquitectura y lo que estamos acostumbrados los bomberos y en algún momento, y lo repetimos constantemente, estamos acostumbrados a incendios convencionales, ¿bien? Que es como tú mencionabas, el típico llamado estructural que los bomberos responden constantemente. Sin embargo, hay cada día más frecuentes, las ciudades crecen verticalmente y con ello el desafío de poder estar preparado. Una máquina, un equipo de bomberos tiene que tener un entrenamiento especial precisamente porque son situaciones que están fuera de lo común y de pronto tenemos que analizar qué es lo que nosotros estamos realizando. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de exponer en Antofagasta a través de la Academia Nacional precisamente qué es lo que entrenamos nosotros como bomberos en edificaciones de altura y también viene tu recuerdo de esta imagen cuando Frita participó en esta actividad de la Academia Nacional y luego nosotros como en ese entonces Fundación Mi Cuartel también pudimos traer a Frita a hacer distintas actividades y ahí pudimos observar la, la, los desafíos que nosotros debíamos subir precisamente porque hoy día las ciudades crecen verticalmente. efectivamente, yo me acuerdo muy nítidamente de algunas discusiones que se dieron en ese curso, en especial cuando, vamos a decirle, los fritas a los instructores de esa organización, los fritas nos decían, oye, pero el comando de incidente, el puesto de comando de incidente, si es que la emergencia lo necesita, tienen que establecerlo. ¿Dónde lo establecerían ustedes? Preguntaban. Y todos los bomberos respondíamos casi al unísono, en la esquina de donde está el edificio, pero afuera, como en la intersección más cercana casi. Y ellos decían, pero, ¿y el control de la gente que sube y todo eso? Entonces, esas cuestiones que en un incendio normal es así, porque en un incendio normal tú no estableces un comando de incidente dentro de la casa, en un incendio de altura al parecer cambian un poco, ¿o no? Ahí también hay varias cosas que hoy día nosotros tenemos que empezar a hacer. O sea, hablar del lobby control, del control del lobby, precisamente es para poder tomar control de los sistemas de la edificación, pero también tenemos que analizar cuál es la realidad de nuestro país, ¿bien? En cuanto a las edificaciones de altura. Eh, y ahí viene entonces también cómo nosotros tomamos toda esta experiencia internacional que muchas veces se implementa sin una validación y es precisamente lo que nosotros buscamos siempre realizar como asociación cada vez que nosotros realizamos programas de capacitación en incendio de altura. Por ejemplo, nosotros como organización eh, le dictamos un curso al Cuerpo de Bomberos de Osorno, ¿bien? Que en ese momento no estaba preparado para el incendio en altura y luego de poder entregar esta capacitación donde hablamos temas como el puesto de comando, los nexos, los problemas, la problemática de las comunicaciones, porque no solamente la extinción de incendios, dónde establecer el puesto de comando, cuál es el control de una edificación de los llamados edificios tecnológicos, ¿bien? Y felizmente, después que nosotros pudimos entregar nuestro curso de incendio en altura, el Cuerpo de Bomberos de Osorno nos respondió a través de su segundo comandante que tuvieron para el estallido social una emergencia en altura y gracias a lo que nosotros le pudimos entregar, ellos lograron establecer un procedimiento y finalmente la extinción de un incendio de forma correcta, porque no solamente subir las mangueras al piso afectado, sino que parte desde cómo nosotros nos organizamos
para poder administrar los recursos en una edificación de altura con todas las problemáticas que pueden llevar, problemáticas de la arquitectura de la edificación que son diferentes a la realidad americana, por ejemplo, diferencias de los materiales de construcción, una diferencia de la norma sísmica, que también para nosotros es importante que podamos analizarla al momento de la toma de decisiones en cuanto a los efectos de propagación. Eh, eh, Cosas como, por ejemplo, este curso también lo dictamos para el Cuerpo Bombero Conchalí, la quinta compañía, donde nos dimos cuenta de una necesidad de incorporar el estudio de la fachada. Por ejemplo, nosotros hicimos una práctica con el Cuerpo Bombero Conchalí, en este caso con la quinta, donde practicamos en un edificio que tenía una fachada que era completamente de vidrio. Cómo eso se involucra en el proceso del plan de respuesta de esta emergencia asociada a la propagación del humo, la temperatura, el potencial de daño que nos puede generar entonces en este caso. ¿Bien? ¿Cómo organizamos a los equipos de trabajo que van a subir? ¿Cómo establecemos las diferentes plantas? Partimos desde la ubicación del OVAC, no va a tener la visión de la emergencia. ¿Bien? Pero sí la organización de distintos grupos, ¿bien? La función del equipo RIT, que no solamente va a establecer una función de rescate, sino que en algunos casos, muchas realidades de equipos de emergencia, el equipo RIT va subiendo aparte de su equipo y va cerrando la red seca, por ejemplo, asegurándose que las llaves de todos los pisos estén cerradas para asegurar que en el piso del incendio, en el piso del despliegue, tengamos el agua suficiente, asegurando que no haya una llave abierta. Entonces, el desafío de los ¿Qué incendios de pasa? altura... Pasa que las llaves están abiertas, la gente la abre. Hace un par de meses hicimos el curso de incendio de altura para el Cuerpo Bombero en Los Ángeles, eh, y alimentamos la red seca y nos dimos cuenta de que estaba el sistema con los pernos sueltos y se desmontó totalmente la red. Y si eso hubiese ocurrido en un incendio, hubiésemos tenido que el principal elemento, que en este caso es la red seca, no hubiese dado resultado y finalmente hubiese tenido un problema al momento de realizar la extinción. Entonces, tenemos diferentes problemáticas que vamos solucionando y para eso obviamente tenemos que entender cuál es nuestra amenaza. ¿Bien? Entonces, en este trabajo de incendio en altura, es importante que podamos conocer y lo más importante, conocernos, ¿bien? Porque aquí hay un efecto que es del entrenamiento que nosotros tenemos, ¿bien? De los procedimientos que nosotros tenemos y finalmente este es un gran esfuerzo que deben lograr los cuerpos bomberos. En algún momento se hablaron de las especialidades de incendio de altura, no sé si lo escuchaste en algún De, momento. de hecho, nobleza obliga. En mi cuerpo bombero hay una compañía que es la especialista, se supone, en incendios en altura. El problema de tener solo una compañía es cómo nos organizamos. Este siempre debe ser un esfuerzo de los cuerpos de bomberos, primero pasando por un procedimiento y segundo teniendo la idea de cuáles son los equipos de trabajo. Normalmente hablamos de cuál es el pitón, cuántos pitones necesito para apagar un incendio. Normalmente es uno. ¿Uno de quién? Uno de todas las compañías. ¿Cuál es la función de las compañías llamadas zapadores o las compañías de escala? ¿Cuál es su función en un incendio en altura? Normalmente en un incendio convencional de una casa, la compañía de zapadores hace una ventilación, trabaja en el techo, pero ¿cuál es la función de las compañías zapadoras en un incendio? Y en la experiencia de nuestros cursos, nos damos cuenta de que la primera unidad va con su equipo de bomberos, ¿bien? Y tenemos que entender también cuál es el mínimo de los bomberos que vamos a requerir para poder trabajar. Ellos van a alimentar la red seca. Si la red seca no funciona, van a tener que compensar con algún tipo de armada para poder, normalmente falla, y también el análisis que tenemos que hacer cada vez que establecemos nuestros procedimientos es primero la UC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y saber cómo el edificio tiene su sistema de protección activo y pasivo,
cuál es su funcionamiento y también la revisión de cada una de las jurisdicciones. Y en segundo plano, el RIDA y obviamente las redes contra incendios, su funcionamiento. Y nos damos cuenta de que cada equipo de trabajo, la primera máquina va a tener funciones, como veíamos, asociadas a ser las primeras armadas para armar la red seca. Sin embargo, van a llegar al piso, a la zona de despliegue, y el resto de las compañías que vayan llegando van a tener funciones de ir complementando equipos, ¿bien? De subir más botellas de aire, de subir más herramientas, de subir iluminación, equipos de comunicaciones, equipos de ventilación, ¿bien? Y nos damos cuenta entonces que en este plano las compañías de zapadores van a tener otra función. Pero esto no es Oye, un entonces, esfuerzo de solo una compañía. en ese sentido, entendiendo lo que tú dices, es fundamental para la respuesta a este tipo de emergencias la existencia de capacitación a nivel general, ¿cierto? De todos los bomberos que eventualmente pueden responder a situaciones como esta, porque no saco nada, vamos a ejemplificar, no saco nada con que yo sepa el procedimiento, si los oficiales de las otras compañías que van a llegar, que quizás van a ser más antiguos que yo, eh, no tienen idea de lo que hay que hacer. Entonces, ahí Es, se refuerza. una, No, dale, dale, no. es un gran engranaje que tiene que calzar perfectamente en este caso. Efectivamente, es un esfuerzo que tiene que ser logrado por todos, completamente. No es como un incendio convencional donde tengo la máquina al lado, donde si necesito una manguera camino 2 pasos y la manguera está ahí. Acá, en la realidad, cuando como organización hemos dictado nuestro curso de incendio en altura o edificaciones de altura, que también tiene un cambio de génesis de lo que tú viste para Frita y las organizaciones que son un poco más americanas, precisamente de chilenizarlo, por decirlo de alguna forma, y adaptarlo a lo que es nuestra realidad nacional, donde, por ejemplo, la ubicación de las redes contra incendios son diferentes a la americana, con características distintas. Entonces, en ese caso tenemos que analizarlo de esa forma. Y este es un esfuerzo que tiene que ser desarrollado por cuerpos de bomberos en general. En la experiencia nuestra como organización nos hemos dado cuenta de que requiere ese esfuerzo porque no solamente es de una compañía, sino que todos tienen que conocer a lo que se están enfrentando. Además, Jean-Pierre, es muy probable que, en virtud de la realidad que hay en regiones, un incendio en un edificio alto que esté más o menos desarrollado, que tenga complejidades, la gran mayoría van a terminar en alarmas de incendio o la forma que tengan de despacho para activar el resto de las compañías. Entonces, no puede prender una sola compañía porque al final eso va a servir para el pequeño incidente, pero para el incidente en donde en realidad vaya a necesitar gente, tienen que saber todo. O sea, si nosotros analizamos la carga de combustible que nosotros tenemos en un unidad habitacional, por llamar de alguna forma, para decir un departamento o una oficina en una unidad habitacional, si nos damos cuenta, la gran mayoría de los cálculos, el Tactical Flow Rate, que es uno de los más utilizados en Chile, que está dentro de lo que normalmente ocupamos en táctica, eh, lo podríamos lograr extinguir fácilmente con un solo pitón. ¿Bien? El desafío no es el fuego. ¿Bien? Normalmente hablamos de qué patrón de descarga utilizar dentro de la estructura, cómo hacer la extinción, pero nos damos cuenta que todo lo que engloba esto, desde la ventilación, desde subir los equipos, ¿bien? Tenemos la capacidad física para poder subir los equipos que necesitamos, ¿bien? En nuestra última experiencia en Los Ángeles nos dimos cuenta de eso, o sea, eh, los equipos subieron, efectivamente, llegaron con el pitón a donde nosotros necesitábamos poner el agua, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, todo el resto nos dimos cuenta de que necesitábamos más botellas, el bombero subía, trabajaba, y lo que se espera es que el bombero trabaje, haga extinción, baje a esta zona de despliegue o la zona de recursos, por llamarlo de alguna forma, cambie su cilindro, vuelva a hacer la extinción y luego baje a un puesto de recuperación. En el papel suena muy bonito, en la Claro, práctica lograr esa sinergia es muy compleja. porque ya va a llegar muy cansado arriba, es probable. Va a llegar muy cansado y
nuevamente, no está nuestro recurso de forma inmediata, debo ir armándola. Y nos damos cuenta entonces cómo nosotros le damos funciones a las siguientes compañías, los siguientes bomberos que llegan, la segunda bomba no solamente va a alimentar a la primera, como es normalmente, debo hacer la alimentación y luego debo empezar a subir material de reserva, principalmente aire, tenerlo en el piso, de la zona de recursos que nosotros le llamamos, ¿bien? Y desde ahí armar tu zona de trabajo y realizar la extinción. Asegurar cajas de escala, por ejemplo, ¿bien? Y ahí viene todo un tema con lo que significa una interpretación que se hizo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, donde las zonas verticales de seguridad, que son estas escalas de emergencia, que en algunos casos le llaman, donde por una interpretación donde decía requería una ventilación, entendiendo que era una ventilación forzada, se interpretó en algún momento y quedaron muchas cajas de escala o muchas zonas verticales de seguridad con una ventilación deficiente, y lo que se busca realmente es que yo tenga un caudal de ventilación suficiente para abrir dos puertas y que se mantenga presurizada para que no entre el humo. ¿Bien? Es Entonces, importante explicar eso, Jean-Pierre, porque la, el principal enemigo que nosotros tenemos al final en un incendio en altura es el humo, porque de hecho, en un incendio que hubo a principios de año en Nueva York, donde murieron, creo que algo así como 20 personas, si es que no más, no recuerdo bien, murieron todos por el humo, porque la gente arrancó en un incendio en un segundo piso, la caja de escala no estaba presurizada, era un área común, y el humo subió y mató a la gente. Entonces, no, no es el un caso problema es que, aislado. efectivamente, el problema es que los bomberos cuando entran al piso del fuego van a tener que abrir la puerta de la caja de escala. Y ese es uno de los principales focos que nosotros debemos analizar, porque nuestra edificación nacional, Made in Chile, en cuanto a lo que son sistemas de protección de incendios, siempre busca esconderlo un poco, no son bonitos, no son arquitectónicamente atractivos, por lo tanto busca un lugar que sea poco visible y no están los mamparos dobles, ¿bien? Donde yo, a pesar de que abro la puerta para poder trabajar, y viene con las complicaciones que nos encontramos en los diferentes tipos de edificaciones, no tengo un lugar para desplegar material tampoco. Por lo tanto, muchas veces despliego con la línea incluso no presurizada. Bien. Y en ese caso también nos encontramos con las zonas verticales de seguridad donde tengo que abrir la puerta necesariamente porque la red seca está dentro de la zona vertical de seguridad, lo cual obliga a abrir la puerta. Y como te comentaba, no es un caso aislado. Chicago hace varios años atrás, la ciudad de Chicago fue condenada a pagar una indemnización porque precisamente las personas de sobre el piso 13 evacuaron hacia los pisos superiores, y al momento que los bomberos hicieron, en este caso, la extinción, las puertas se abrieron, no tenían una zona que estuviese presurizada con aire, y el humo entró, afectó a las personas causando muerte. Entonces, no es un caso aislado que se repite, y obviamente nosotros también tenemos que estar preparados para eso, porque no solamente llevar la manguera al fuego, ¿bien? Sino que significa preocuparnos de todos estos detalles, los lugares de la búsqueda. ¿Bien? Normalmente nos enfocamos al piso del incendio, y en este caso los equipos de búsqueda tienen que ir desde arriba hacia abajo, ¿bien? Preocupándonos en el piso superior y en el piso inmediatamente más abajo, por ejemplo. De hecho, de eso te iba a preguntar, porque a diferencia de lo que ocurre en una estructura normal, en donde en una vivienda viven, bueno, pueden vivir muchas personas, si es que nos encontramos frente a un sitio o alguna de estas viviendas, ¿cierto? En un edificio de departamento, si es que es residencial y estamos en un horario nocturno, podemos tener fácilmente 100 personas, 150 personas, que eventualmente nosotros tengamos que evacuar. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se trabaja en este sentido un incendio en altura? ¿Debo destinar mucha gente para la evacuación? ¿Cómo lo hago? Porque vamos a compartir la caja de escala, muy probablemente aquí no hay edificios con dos cajas de escala, una para los bomberos, otra para la gente. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer un cuerpo bombero ahí? Bueno, mi recurso es limitado. ¿Bien? Nuestras tripulaciones, nosotros sabemos, son tripulaciones críticas. ¿Bien? No, no son tripulaciones ideales de 8 bomberos por compañía. En este caso, cuando hablamos de la evacuación,
El fuego y el humo principalmente, el fuego por un defecto de nuestra norma sísmica pasa a ser nuestra segunda, entre comillas, prioridad. La compartimentación nos ayuda mucho de tener estructuras a diferencia de la americana, que son plantas abiertas divididas por mampostería. En este caso, las estructuras sólidas hacen que el fuego se mantenga normalmente en un compartimiento. Los incendios se pueden propagar, sí, pero son un poco más difíciles que en la realidad americana, eh, salvo el viento, salvo alguna estructura que esté modificada, que tengamos una ventana abierta, pero el humo es nuestro principal enemigo, ¿bien? Los espacios abiertos, y ahí viene entonces lo que es la protección en el sitio, ¿bien? Que es, si una persona está en un lugar seguro, mantenerla en un lugar seguro y sacarlo hacia un pasillo, por ejemplo, hacia un espacio común, podría ser incluso más peligroso. ¿Bien? Y normalmente la evacuación nos vamos a preocupar los dos pisos sobre el incendio, un piso por abajo, y el resto de las personas que están dentro de un departamento, de una unidad habitacional, tratar de permanecer a su lugar, porque primero no tengo los recursos suficientes para hacer esa evacuación completa. Y segundo, los pisos que están más abajo tal vez no se van a ver afectados por ello. Entonces, hacer evacuaciones completas de forma inicial, a menos que tenga todo el personal y que sea seguro, obviamente debo evitarlo. Bien, me voy a enfocar siempre dos pisos arriba, un piso hacia abajo, y el resto de las personas, este concepto de protección del sitio que muchas veces se nos olvida o que muchas veces no lo internalizamos, hoy día cada día está más enfocado a que esas personas, estando con su puerta cerrada, bien, en pisos mucho más altos, van a estar seguros de ese lugar. Nuestro problema es tratar de sacarlo hacia el pasillo, donde sí va a haber humo, bien, lo mismo que hablábamos de estas puertas que están abiertas, esta deformación de lo que es la seguridad de la zona vertical, donde requería tener una ventilación forzada, asegurada, y que por interpretación muchas veces se le colocaron simplemente celosidas, entendiendo que era la ventilación suficiente y no una presurización para que el humo no ingresara, hacen que sea el lugar más peligroso. Y si sumado a ello nuestras dotaciones son limitadas, tratar de hacer una evacuación completa resulta ser contraproducente. Ahora, también tenemos que entender que en algunas situaciones podríamos encontrarnos con el caso de que sí sea necesario una evacuación completa. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos visualizado cuáles son esas condiciones que van a requerir esa evacuación completa y qué recursos yo tengo. Porque las tomas de decisiones que nosotros vamos realizando se van a basar primero en la edificación. En NFPA 101, la misma OGUC, en su capítulo tercero, Protección contra Incendios, habla de que la edificación debe proteger a las personas. De hecho, nosotros incluso podríamos clasificarla en lo que antiguamente la Junta Nacional hacía con su departamento de certificación, incluso en algún momento salieron algunos monitores de inspección de seguridad de edificaciones, categorizaba la edificación y el título que ocupaba era no asegura la vida de las personas, la edificación, el edificio no asegura la vida de las personas. Y en ese caso, nosotros tenemos que tener claro que, primero, es importante que la edificación cuente con las condiciones de seguridad para poder asegurar la vida de las personas. En ese escenario donde nosotros no tenemos la certeza de que los gases de combustión, el humo, eh, tengan ventilaciones adecuadas y el edificio nos proteja, sacar a una persona a un espacio común sin la cantidad de personal suficiente nos va a traer un gran problema a nosotros. Y lo importante es que nosotros tengamos claro cuáles son las características de cada edificación. Normalmente logramos inspeccionar la red seca, algunos sistemas contra incendios, pero por ejemplo nos preocupamos de la caja escala de la zona vertical de seguridad si reúne las características para la evacuación. Entonces tenemos que tener claros esos puntos. Y el preplaneamiento aquí se vuelve importante y cada uno de los cuerpos bomberos debe tener esa capacidad de poder hacer la revisión de las edificaciones de su jurisdicción. Cuando ya son muchas más se torna un poco más difícil, o conocer un plan de emergencia, a lo menos. Claro. Oye, no podemos dejar de hablar de lo que conversábamos el otro día respecto a estos incendios que
son estrambóticamente visibles, ¿cierto? Impresionante. Impresionantes, que uno dice, y uno piensa, uno ve este incendio, estamos hablando de los incendios de fachada, ¿cierto? Que uno los ve y dice, y yo por lo menos me pregunto, ¿y qué cresta voy a hacer yo si llego a una cuestión como esa? Claramente no tengo capacidad de extinción. Eh, Hablemos un poquito de eso, porque en Chile pasó, ¿cierto? Cuando fue el estallido social, eh, pasó en China el otro día en un edificio que ardió por uno de sus costados completamente. Incendios de fachada, ¿qué cresta hago ahí? Cada día más comunes, ¿bien? De hecho, recién el amigo Facebook me recordó una publicación del año 2017 en Londres, un incendio también de fachada, incendios de rápida propagación y que hace tiempo se vienen conversando, pero no en nuestra realidad nacional, donde publicaciones de Fort Greenwood, por ejemplo, hablan de estos incendios de fachada y la problemática que nosotros debemos principalmente darnos cuenta que hoy día está. ¿Bien? Hoy día los materiales constructivos en nuestro país de las fachadas en algunos casos propician la propagación, ¿bien? De estos incendios que son muy veloces, muy aparatosos, muy impresionantes, donde habla de varios puntos que son importantes. La extinción no es la prioridad, ¿bien? Sin embargo, las personas van a ser nuestra prioridad, porque las personas no están adecuadas o no están capacitadas, no están entrenadas, los ocupantes de la edificación, para ver un incendio de una propagación tan rápida. ¿Bien? Por lo tanto, tal vez la extinción no va a ser nuestra prioridad, pero sí lograr, y ahí viene la excepción de esta regla de evacuación, donde vamos a tener que ir a buscar a estas personas, los equipos principalmente van a tener que hacer evacuación y voy a tener que generar varias partidas de inspección, porque la problemática va a ser que este fuego entre a un departamento y puede ser cualquiera, ¿bien? En este caso, tratar de enfocar nuestros recursos a ubicar material de las mecánicas, brazos, tal vez no va a ser una gran recomendación. Eh, Tal vez intuitivamente va a ser tratar de apagar el fuego, ¿bien? Pero va a ser un incendio que normalmente se va a extinguir cuando se consuma el combustible, ¿bien? Y voy a tener que hacer el trabajo de extinción rematando los puntos calientes, pero nuestra prioridad va a ser buscar si este fuego ingresó a la estructura, ¿bien? La gente que se va a asustar, que va a ver subiendo el fuego por su ventana, que va a ver el fuego en una zona vertical de seguridad. De hecho, hay un video francés que está que también nos muestra este fenómeno de fuego de fachada donde se ve el fuego subiendo por la zona vertical de seguridad. O sea, las personas si hubiesen querido evacuar, ¿bien? Hubiesen tenido que bajar por una zona que está completamente en llamas. O sea, nuevamente aquí el gran desafío que vamos a tener que empezar a revisar es que qué es lo que va a hacer la gente cuando se encuentre con este fuego de rápida propagación subiendo por la fachada de su edificio. ¿Bien? Por lo tanto, las preguntas que hoy día nos tenemos que hacer, porque si bien en las publicaciones de Paul Greenwood, desde el Eurofighter 2, en su publicación habla de que las personas es nuestra prioridad, darnos cuenta que va a ser hoy día el bombero chileno enfrentado a esta situación. En él, para el estallido social, eh, fue un incendio que nos abrió los ojos y nos dijo, oye, esto puede estar sucediendo en Chile. Y cuando tú recorres Santiago, en la cisterna por sobre todo, que usted anda por esos barrios, ¿bien? Se va a dar cuenta de que muchas edificaciones de la Gran Avenida, la estructura de la fachada es de un material combustible, ¿bien? No es un material sólido, ¿bien? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, que vamos a tener esta edificación en nuestra jurisdicción y para esa edificación, en caso de un incendio de fachada, tal vez la extinción no sea nuestra prioridad, la búsqueda y rescate, tal vez la ventilación, tal vez estos grupos de inspección, pero eso lo tenemos que asegurar y el desarrollo del incendio va a ser distinto a lo que estamos acostumbrados a desarrollar. Normalmente va a ser un incendio que se extingue cuando ya el material combustible Cuando se se acaba el consumió. combustible al final. Finalmente va a ser la forma de extinción de este incendio. Claro. Oye, y vi una pregunta que pasó por ahí que habla en relación con los espejos de agua y lo quiero amarrar con otra cuestión que muchas veces se asocia con los incendios en altura.
muchas personas, muchos bomberos asocian incendio en altura, escala telescópica o escala mecánica. Así como de la mano, como incendio en altura, pitonazo de afuera. Eso es tan así. ¿Cómo funciona el trabajo de una telescópica en general en un incendio compartimental en altura? ¿Para qué la uso? Hay ¿La uso? ¿La varias, uso? hay varias referencias, ojo, eh, y es importante también que nosotros lo empecemos a conversar, ¿ya? Que empecemos a conversar sobre el trabajo de las mecánicas. En estricto rigor, siempre hablamos de que no es recomendado lanzar un chorro de agua, bien, al interior porque pueden haber víctimas. ¿Sí? Esa es como una clásica que nosotros podemos lanzar, donde la extinción con este trabajo defensivo no es recomendado. Sin embargo, el mismo Paul Bindwood, en sus memorias del Eurofighter, de hecho en algún momento lo deberíamos invitar a hablar con nosotros como en inglés, o sí, porque es de Londres. eh, Él habla de que duele menos una quemadura de vapor que una quemadura por fuego. Y la referencia que él hace es que si yo no hago nada, bien, si yo no logro hacer la extinción, esa persona se va a quemar y se va a morir quemada, bien. Pero ahí también vienen varios análisis, por ejemplo, en la referencia de los bomberos europeos, hablan de que, y esto yo siempre lo he querido validar y quienes me conocen siempre me han oído hablar de que sería importante que validaran el chorro de las mecánicas van a la losa. ¿Bien? O sea, está la ventana de donde sale fuego y en vez de tirar el chorro hacia el interior, lo que hacen es ubicarlo entre las dos losas y la referencia dice que al lanzar el agua ahí, igual absorbe energía térmica. ¿Bien? Por lo tanto, le va quitando energía térmica al fuego, permitiendo que los equipos de extinción ingresen para extinguir el fuego. ¿Bien? O sea, ahí también hay una referencia que los chorros de la mecánica tal vez no deben ir adentro de la edificación, tal vez no adentro directamente, sino que a la losa y de igual forma absorbe energía térmica. ¿Bien? En este caso es una muy buena referencia. Eh, Otras experiencias hablan de que efectivamente mientras los equipos van subiendo para hacer la extinción, las mecánicas podrían realizar un trabajo donde lanzan agua hacia arriba, absorben energía térmica muy similar al Beast Attack y lo que hacen los equipos ingresan y hacen la extinción. Sin embargo, uno de los principales usos que nosotros hoy día le podemos realizar, que es una de las grandes ventajas, es tratar de utilizarlo como torres de agua. ¿Bien? La mecánica hace las veces de una red seca. ¿Bien? Y eso permite que sea mucho más rápido la armada al interior. O sea, hay varios usos que nosotros le podemos realizar. Sin embargo, en la experiencia un poco más europea, las mecánicas son muy buenas herramientas para rescate, evacuación de víctimas por sobre todo. Ahora, esto hasta cierto piso, porque desde el piso séptimo hacia arriba viene una complicación, precisamente de acceso, espejos de agua, como tú mencionabas, pero también tenemos que lograr comprender cuál es el uso que nosotros le podemos dar a esta importante herramienta que muchas veces se ve poco valorada, por llamarlo de alguna forma, que es el uso de torre de agua, tal vez sí para labores de rescate y evacuación. ¿Bien? Entonces, todo esto va a depender del uso que nosotros logremos darle y cómo nosotros queremos, obviamente, aplicarlo. Pero nuevamente la base de esto va a ser cómo lo entrenamos, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es los ángulos de ataque que va a tener la mecánica. Si nosotros llegamos a una emergencia y tratamos de improvisar parando una mecánica, no vamos a lograr el objetivo. Si tenemos claro en qué lugar ubicarnos y cómo trabajar, siempre vamos a tener esa mecánica como un gran aporte. Para extinción, ¿bien? Que se puede utilizar, no es tan recomendado, ¿bien? Ahí viene el análisis de esta técnica que yo te comento de poder utilizarlo, pero para rescate, muy bien utilizado, los bomberos franceses lo ocupan muchísimo para la evacuación de víctimas, ¿bien? Y como torre de agua como una gran herramienta. Como una red seca, igual dices tú al final. Más, Exacto, sirve más, para la es torre, más seguro, para la más torre, segura. correcto. Sí.
Bueno, es un temazo el mundo de las mecánicas porque efectivamente muchas veces se asocia incendio en altura, como dijimos al principio, con mecánica. En muchos lados no hay mecánica. eh, o la tienen una mecánica y puede estar mala, o no se puede posicionar. Y algunos lo ven como un impedimento al trabajo, cuando al final, si bien es cierto, tú dices que puede ser efectivamente muy eficiente si se entrenan harto, es totalmente factible controlar el incendio del interior, con bomberos haciéndolas de burro. En nuestra experiencia de asociación técnica, cada vez que nosotros dictamos un curso de incendio de altura, pedimos la mecánica, pedimos que se incluya en el equipamiento para practicar una mecánica, y lo que hacemos es primero mostrarle hasta qué piso llega. ¿Ya? Normalmente dice, de aquí llego hasta el piso 17. No, en realidad tienes que ver los cables, los factores de vehículos estacionados. Entonces, les mostramos la realidad de una mecánica, cómo trabaja, cómo se desarrolla, cómo nos aporta, en este caso, al trabajo que vamos a realizar. Pero sí o sí, los equipos interiores son muy importantes para las edificaciones de altura. Y el gran aporte de las mecánicas no se debe subvalorar, debería estar incluida siempre en una pauta de despacho las mecánicas, porque tiene más de una función. ¿Bien? Y debemos entender lo que es pilar fundamental para el trabajo que vamos a realizar, siempre y cuando sea entrenado y no lleguemos a tratar de resolver cuál es la problemática de la mecánica al incendio. Claro, efectivamente, el problema que muchas veces tenemos acá en Chile es que esta emergencia, me escucho en el eco, ¿eh? Pero a estas emergencias diferentes, vamos a llamarlas así, llegamos a improvisar o a aterrizar lo que vimos en un curso que nunca más entrenamos. Pasa no solo en incendio en altura, sino que también en incendios en la industria o en espacios concurridos, que no es lo frecuente que nos enfrentamos, pero claro, alguno tuvo un curso, vio algún video, algún live, y con eso se fue a la emergencia, ¿no? Normalmente nos pasa que eh, llegamos a hacer estas capacitaciones y hay muchos bomberos que están preparados, ¿bien? Que tienen sus paquetes de ataque, sus armadas, que en algún momento lo conversaron, se dieron cuenta que servía. Sin embargo, una compañía tiene, no sé, una herradura, la otra tiene armado New York, bien, otra tiene una armada canadiense, y finalmente los sistemas no conversan. Pues finalmente estos sistemas que uno aplicó y el otro lo hizo de otra forma, y cuando llegan a la emergencia se dan cuenta que no son similares, ¿bien? No lo han validado. Nos pasó, por ejemplo, en Osorno, eh, la compañía que estaba mejor preparada era la segunda, ¿bien? Que tenía sus paquetes circulares, y nos dimos cuenta de que por fallas de presurización, porque nuestra red seca normalmente tiene fallas, se despresurizó y el material se enredó. Y no nos pasó una vez, nos pasó varias veces. Entonces, normalmente hablamos que los paquetes circulares son muy buenos, sí, efectivamente, pero con una presión constante. Y en una edificación de altura basta que la máquina no logre alimentar bien la red seca, y eso cae y finalmente se termina enredando el material. Entonces, nos damos cuenta que la validación y esta sinergia de entrenamiento nos permite finalmente que el buen resultado sea esto que estamos hablando, de entrenarlo constantemente, de conversarlo entre nosotros y darnos cuenta de que la experiencia de uno, de la experiencia del otro, ¿bien? Tienen que ser llevados a esta juguera, por llamarlo de alguna forma, a través de los cuerpos bomberos, y que finalmente tengamos un procedimiento entrenado, ¿bien? Y validado, y que todos lo sepan, y que tengamos la capacidad física de poder cumplirlo. Y eso significa subir los edificios por lo menos una vez al mes. Claro, que yo creo que casi nadie lo hace, la verdad, salvo los que salen a esta emergencia y tienen que subir por obligación. Y todos, desde el comandante hasta el chupe. Todos tienen que Sí. estar ahí preparados. Oye, Jean-Pierre, estamos llegando ya a los 50 minutos de programa. Ha pasado súper rápido el live. Yo te quiero
agradecer por darte el tiempo de conversar conmigo, con nosotros, con las personas de la comunidad, también a las personas que nos están viendo, a las personas que van a escuchar este programa después, porque ya llevamos casi 3 meses haciendo este live semana a semana y vamos a seguir haciéndolo. Yo quiero agradecer la invitación de poder conversar, de mostrar a esta asociación que es un grupo de personas que quiere ayudar a nuestros pares, que quiere ayudar a la comunidad, que quiere estar presente, que quiere ser un factor de cambio, que con su trabajo más voluntario que los voluntarios, como siempre le digo a los miembros de esta asociación, que muchas veces no dimensionan el impacto de lo que nosotros que podemos realizar. Así que te doy las gracias por la invitación. Cuenta con el apoyo de nuestra organización en diferentes temas. Tenemos, como te dije, distintos profesionales de muchas áreas que buscan hacer este trabajo. Se nos pasó volando el tiempo y nos queda mucho más tema para poder conversar. Existen muchas más experiencias de poder llevarlo. Y en nuestra realidad normalmente hablamos o pensamos un edificio de altura, no sé, World Trade Center, un edificio de altura, Costanera Center, pero nos damos cuenta que tal vez simplemente el edificio de 4 pisos, que está en todas las jurisdicciones de los cuerpos bomberos, es un desafío que con nuestras armadas convencionales del carro bomba, que se extienden desde el carro bomba hacia el incendio, se van a quedar cortos, ¿bien? Y requieren un armado diferente, ¿bien? Requieren asegurar por lo menos tener una manguera desde la puerta del departamento para recorrer hasta el último punto para hacer la extinción, y que muchas veces los crosslights de los carros americanos no logran realizar este trabajo porque yo voy avanzando hacia el incendio y nos damos cuenta que vamos a tener distintas barreras, vamos a tener rejas, vamos a tener juguetes, vamos a tener distintos elementos, vehículos que nos van a impedir el paso y que muchas veces van a hacer que nosotros simplemente lleguemos hasta la puerta y no logremos avanzar. Requerimos entonces corto, igual de corto que de tiempo. Así que vamos a tener que repetirlo en un futuro cercano, Jean-Pierre. De verdad te agradezco mucho por el tiempo y tengo que terminar saludando a Hood Black, Dreckman Confecciones, Firesoft, al Grifo, los amigos de Inyamas y a Cebaldo de Sims, que es el que hace los afiches y se las pone todas. Así que Jean-Pierre, a las personas conectadas, muy buenas noches, que estén bien. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.